Las imágenes, nos quedamos del fin de semana y nos adelantamos ahora con Julita Kolodny a lo que sucederá en el Congreso Nacional a partir de la presentación del proyecto del Poder Ejecutivo por la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué tal, Julita? Buen día. Hola, Silvi, muy buenos días. Bueno, mañana, martes, va a haber reuniones muy importantes para definir las fechas respecto del tratamiento del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso. Vamos a ir viendo y a tener algunas certezas mayores en estos días sobre cuál va a ser la fecha entonces en la que se va a tratar tanto en diputados como en el Senado. El gobierno espera que se trate por lo menos en diputados en la Cámara Baja antes de fin de año. Julita, sabés que hubo muchísimas repercusiones durante este fin de semana. De hecho, un diputado nacional denunció a través de las redes sociales que frente a su casa le realizaron un escrache porque había anticipado su voto favorable al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Pero hubo más repercusiones, las compartimos y ahora seguimos analizando el tema. El proyecto de interrupción voluntaria del embarazo pretende acompañar a las personas gestantes y cuidar la vida desde el plano de la salud pública. Lo que nosotros esperamos que ocurra, tanto desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, como de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, es que las personas que deseen interrumpir sus embarazos puedan hacerlo en condiciones de seguridad, legalidad y que no tengan que acudir a maniobras inseguras para hacerlo, para acceder a este derecho. El texto enviado al Congreso indica que los servicios de salud deben realizar la práctica en el plazo de 10 días desde la solicitud y admite además la objeción de conciencia individual siempre y cuando se garantice que la paciente sea atendida por otro médico o médica. Nos preocupan los lugares que son chicos, que hay pocos profesionales de la salud que puedan garantizar el acceso al derecho, entonces puede ser que las personas tengan que viajar muchos kilómetros para acceder realmente al derecho tal cual figura en los distintos proyectos que se presentan. Entonces, en nuestro proyecto, el de la campaña, nosotros no colocamos la objeción de conciencia ni individual ni institucional. Por eso es importante, porque la objeción de conciencia es un privilegio, no es un derecho, y creemos que ninguna práctica en el marco del Estado y de la salud pública debería ser objetada si está avalada por estándares internacionales de calidad en el acceso a la salud. Según datos mundiales, en países en los que la ley ya está aprobada, disminuyeron los números de embarazos no deseados y abortos. Muchísimas personas con gestantes y mujeres murieron por prácticas inseguras entre el 2018 y este momento, y necesitamos que de forma urgente salga para que todos puedan acceder a interrupciones voluntarias del embarazo en caso de desearlo y también puedan acceder a continuar sus embarazos con la ayuda social que sea necesaria para que eso se garantice. Pero es súper importante que no sigan muriendo personas por su necesidad de abortar, digamos. De este debate durante este fin de semana, la Conferencia Episcopal Argentina, junto con otras organizaciones de las llamadas Pro Vida, anticiparon que van a participar fervientemente, esa fue la palabra que utilizaron, de la marcha que está prevista para el próximo sábado, en contra justamente del proyecto. Bueno, es que desde que se envió el proyecto, desde que entró al Congreso, ya empezaron a sonar algunas voces a favor y voces en contra, y también lo veíamos recién, empezaron también algunas presiones por parte de grupos que son pequeños pero que tienen prácticas muy violentas, como por ejemplo ir a escrachar a un diputado, como fue el sábado a la casa del diputado Facundo Suárez Lastra, porque bueno, por estar a favor del aborto. Desde el gobierno vienen insistiendo en la necesidad y en la importancia de dar un debate respetuoso, siempre en el marco y en los términos de la democracia. Allí las fotografías que posteó Suárez Lastra durante este fin de semana con este grupo de personas que se ubicó frente a su domicilio particular aquí en la ciudad de Buenos Aires, en rechazo con carteles justamente a lo que fue su postura pública, ¿no? Respecto al tema. Bueno, porque lo que buscan estos grupos tiene que ver con, presionar justamente para disciplinar el voto, ¿no? Básicamente van a donde saben que están a favor o han estado a favor, y entonces lo que buscan es generar un clima y que eso, entonces devenga en un disciplinamiento de quienes están a favor y, voten en contra. Básicamente tiene que ver con eso. A ver, Julita, lo veíamos hoy, por ejemplo, en la tapa de Página 12, y vos nos trajiste más sobre este tema para tratar de entenderlo. Sí. ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias entre el proyecto del Poder Ejecutivo y el que presentó en su momento la campaña? Es importante esto porque ya podemos anticipar que esos van a ser los 3 puntos que más van a sonar durante el tratamiento, durante la discusión que se le dé tanto en diputados como en el Senado. Silvi, vamos a ver cuáles son los 3 puntos. Dale. Y por qué.
En principio, si vamos con la primera placa, sí puede ser, así podemos ver bien cuáles son esos 3 puntos. El principio tiene que ver con el plazo. ¿Por qué? Porque el proyecto del gobierno establece un plazo de 10 días, es decir, desde que una persona, una mujer, una persona gestante solicita interrumpir su embarazo, bueno, hay un máximo de 10 días para que se realice esa práctica. El proyecto de la campaña proponía 5 días. ¿Y por qué dice la campaña tienen que ser 5 y no 10? Bueno, porque esto puede llegar a dilatar y entonces recordemos que el proyecto legaliza el aborto hasta la semana 14 inclusive. Después de la semana 14 no es legal salvo que entre en los causales por violación o por riesgo de vida. Entonces dice, bueno, si son 10 días tienen más tiempo y puede llegar a ser una herramienta para dilatar y se pase entonces de la semana 14, 15, 16 y ya no se pueda realizar la práctica de manera legal. Lo que dicen desde el gobierno es, bueno, lo que pasa es que esto sirve para que se pueda hacer una derivación de manera prudente y respetuosa en caso de que el profesional de la salud sea objetor. Y con esto vamos al segundo punto. Objetor es objetor de conciencia, es decir, que por sus creencias, por ejemplo, religiosas, no quiera practicar el aborto. Exacto, quizás el punto más importante y más fuerte, ¿no? A la hora de la discusión, obviamente, en quienes están a favor de legalizar la práctica. El proyecto del gobierno sí establece y contempla y regula la objeción de conciencia. El proyecto de la campaña por el aborto directamente no contemplaba. Acá había que hacer una diferencia. El proyecto de la campaña no lo contemplaba, pero el dictamen que salió, el que tuvo dictamen en 2018, sí hablaba, sí contemplaba la objeción de conciencia. Lo que dice el gobierno, bueno, lo que dice la campaña, obviamente ya conocemos los argumentos. La objeción de conciencia puede llegar a ser una herramienta para que no se aplique la ley, una herramienta de estos sectores antiaborto para no aplicar la ley. Desde el gobierno, bueno, lo que pasa es que se restringe, si bien se contempla, se restringe. ¿Por qué? Porque si la persona llega con algún riesgo de vida o bien tiene que atenderse por riesgo de vida, habiéndose hecho un aborto, sea legal o no, no se puede objetar y esto lo dice claramente el proyecto. O sea, quien objete, quien no quiera realizar esta práctica siendo profesional de la salud, tiene la obligación de hacer una derivación respetuosa y esa interrupción del embarazo se tiene que realizar, se tiene que garantizar esa interrupción del embarazo. Claro, porque uno de los cuestionamientos, Juli, mientras pasamos a las siguientes placas, tiene que ver con que si, por ejemplo, es una ciudad pequeña, como sucedió en Uruguay, donde un médico es objetor de conciencia, la deriva otro que también lo es, y en esa sucesión pasan las semanas y los días, la mujer no puede practicar secretamente la interrupción del embarazo. Ese es el gran miedo, ¿no? que tiene la campaña y algunos sectores del feminismo. Bueno, lo que dicen desde el gobierno es, primero que obviamente para que se cumpla esta ley va a implicar una presencia del Estado muy grande, ¿no? A lo largo y a lo ancho del país para que esto efectivamente suceda. Pero se trata de objeción de conciencia individual, no institucional. Por eso las instituciones tienen la obligación de cumplir, y esto lo aclara de manera muy taxativa el proyecto, de cumplir efectivamente la ley para que esto no suceda y para que no sea una herramienta de dilación y entonces no se aplique la ley. Obviamente que va a ser un punto muy importante a la hora de discutirlo en el Congreso. Y por último, está el punto de la penalización. ¿Por qué? Porque el proyecto de la campaña legaliza la práctica hasta la semana 14 inclusive, y después de la semana 14, si no entran los causales que dijimos antes, bueno, está penalizada con una pena mínima que es de 3 meses a 1 año, pero está penalizada. En el proyecto de la campaña esto directamente no es así, no se penaliza ni la persona que interrumpe el embarazo ni quien asiste a esa interrupción. Bueno, desde el gobierno lo que dicen es una pena mínima, obviamente escarcelable, y además también contempla la posibilidad de que esa interrupción, por más que se salga de lo que son las 14 semanas inclusive, bueno, si no está dentro de los causales, de todas maneras puede ser justificable y esto también lo contempla el proyecto. En términos generales, lo que dice la campaña es que obviamente saluda y está muy feliz de que el proyecto llegue al Congreso y además que hay coincidencias muy significativas en lo que es el espíritu del proyecto y en los objetivos de despenalizar y de legalizar más allá de algunas observaciones y discusiones que plantea sobre estos 3 ejes. Muchísimas gracias, Julita. Semana clave, entonces, la que iniciamos en el día de hoy. Nos da